Y aquí un relato que merece ser contado y compartido. Un relato singular y común a la vez, como tantos otros que caracterizaron a nuestras generaciones anteriores, a medio camino entre la miseria y el misterio, el olvido y el recuerdo, el dolor y la felicidad. Una frontera traspasada hacia otro país, donde los refugiados de la guerra huyeron del fuego para caer en las brasas. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. La persona a la que nos referimos, Pedro Torra Vilella, fue médico en su día, un oficio muy requerido en ese periodo turbulento de nuestra historia. Conociendo el panorama que se gestaba, desde muy joven era consciente de que necesitaba ser de utilidad para la gente. Nació en 1929 y se crió en el Raval, en Barcelona. Se desplazó a Zaragoza para llevar a cabo el servicio militar, aunque siempre sintió el impulso de formarse como doctor. Su familia era de clase media, vinculada a la industria textil. Tenía un libro de autoformación que su hija todavía conserva. Estudió francés en Languedoc-Roussillon. Una prima vivía allí, con la que convivió durante unos meses mientras ejercía como médico de cabecera en Barcelona. También adquirió la faceta de psicólogo para todos los excombatientes traumados y todo aquel que se prestara para recibir ayuda. En esos días críticos de posguerra, conoció a la que sería su mujer, Josefa Blanco Zapater, criada en la Barceloneta. Fue una de las mujeres que acudió a él para solicitar ayuda psicológica, pues perdió a gran parte de su familia a causa de la opresión de los nacionales. Unos días más tarde, por el azar de las circunstancias, se vio obligado a operar de gravedad al periodista Rafael Sánchez Mazas, vinculado a la Falange y presunto responsable de la muerte de sus suegros. Lo hizo. Mazas se recuperó. Pero Pedro Torra no volvió a ser el mismo, y pidió permiso para marcharse a Francia de nuevo. Su familia no volvió a saber de él. Hay muchas hipótesis sobre si sigue con vida, si consiguió pasar desapercibido, si se aisló en algún lugar recóndito. Ni siquiera su prima llegó a conocer jamás su paradero. Hemos recuperado esta historia, la de Pedro Torra Vilella, gracias a su hija, que nos la ha compartido aquí, en Historias Táctiles.